Sean todos muy bienvenidos a otra clase más. Hoy aprenderemos lo que son los tipos de datos en Java. Comencemos viendo cuáles son los tipos de datos. En primer lugar, tenemos los tipos de datos primitivos. Estos tipos de datos se subdividen en tres partes. Primero, están los enteros. Los enteros cuentan con 4 elementos que son byte, short, int y long. Estos enteros lo único que van a hacer es permitir alojar valores numéricos del tipo entero, es decir, no puede haber decimales. La diferencia que existe entre cada uno de estos 4 es la capacidad que nos permite alojar. De ahí en más no hay ninguna mayor complicación. Posteriormente tenemos los decimales. Los decimales, a diferencia de los enteros, sí nos permiten alojar valores numéricos con punto decimal. Tenemos únicamente 2, que son el float y el doble. Float nos permite alojar hasta 8 valores del punto a la derecha, mientras que el doble, de su traducción al español, se le conoce como doble. Nos permite hasta 15 valores decimales, es decir, 15 espacios después del punto a la derecha. Finalmente tenemos los que son char y booleano, aunque estos dos elementos están dentro del mismo grupo, pero no se define como el mismo tipo de elementos como es decimal y enteros. También pertenecen a la categoría de tipos de datos primitivos. Ahora, char y booleano se diferencian únicamente porque nos permite alojar un carácter, pero no importa si es de texto o numérico. Pero finalmente tenemos lo que son los booleanos. En este caso, el tipo de dato booleano únicamente nos permite alojar 2 tipos de elementos, que son el truth y el false. Estos 2 elementos nos va a permitir tomar decisiones, pero ya lo veremos más adelante. Y finalmente tenemos los tipos de datos objeto. Estos tipos de datos se caracterizan porque hay que invocarlos. Ahora vamos a ver eso más adelante. De momento vamos a centrarnos en un solo tipo de dato, del tipo objeto, que es string. String, para comenzar, nos permite crear cadenas de texto, es decir, lo que tenga que ver con texto lo vamos a tratar con string. Si se dan cuenta, string comienza con mayúscula. A diferencia de los tipos primitivos, los tipos objetos son clases y comienzan con mayúsculas. Nosotros ya vimos en la clase pasada que una clase es la plantilla de códigos que vamos a utilizar para crear nuestros programas. Java ya nos provee de ciertas clases, es decir, ya nos provee de plantillas que nosotros podemos utilizar. Una de ellas es string, por eso string comienza con mayúscula. Un ejemplo fue mi primera práctica en Java. Si recuerdan, nosotros mandamos imprimir en pantalla una cadena de texto que es mi primera práctica Java. Una vez que nosotros ya hemos visto los distintos tipos de datos que Java nos permite utilizar, vamos a ver lo que son las variables. Una variable es un espacio en memoria donde nosotros podemos alojar información de tipo numérico o de tipo texto. Una variable se va a representar de manera gráfica de esta manera. Este cuadrito que tenemos aquí hace referencia a un espacio en memoria que nosotros vamos a utilizar para guardar información o datos. Ahora, para que nosotros podamos abrir un espacio en memoria, en este caso debemos declarar una variable en Java. Para ello necesitamos 2 elementos. En primer lugar necesitamos el tipo de dato, que ya acabamos de ver. En segundo lugar necesitamos de un nombre, porque con el tipo de dato nosotros le vamos a decir a este espacio de memoria qué tipo de información o dato va a recibir, y con el nombre le vamos a decir a nuestro programa a qué variable o espacio en memoria estamos haciendo referencia. En este caso, yo le tengo que indicar que va a ser un tipo de dato numérico. Como recordarán,
tenemos cuatro tipos de variables, pero yo voy a hacer referencia y uso de uno solo, que es el entero. Ahora, cuando ya indiqué el tipo de dato, necesito darle un nombre a este espacio en memoria. Este espacio en memoria, por ejemplo, yo quiero que se llame número 1, pero le pondré abreviado num1. Ahora, algo muy importante es que tus variables no deben tener jamás nombres por separado. No se puede hacer esto. Debe ir juntos. Pero si tú quieres separarlos, tiene que ponerle un guión bajo. Ahora que dimos un nombre a nuestro espacio en memoria y ya le dimos tipo de dato, ya podemos proceder a guardar valor. En este caso yo voy a guardar un valor número 20. Una vez visto lo anterior, vamos a proceder a verlo de manera práctica. Vamos a programar una suma. Así que necesito que por favor abran su bloc de notas y su símbolo de sistema. Como recordarán, para hacer un programa de Java, lo primero que debemos hacer es escribir dos líneas de códigos muy importantes, que son el nombre de mi clase y el método main. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es escribir el nombre de la clase de esta manera: clase public espacio class espacio el nombre de mi clase. Como en este caso vamos a programar una suma, vamos a nombrar a nuestra clase suma. Y recuerden, el nombre de tu clase siempre debe iniciar en mayúscula, la primera letra. Voy a abrir la llave y recuerda, llave que abro, llave que cierro. Voy a darle Enter una vez que hayamos hecho ese código. Para ello me coloco la altura de la llave de cierre más cercana y le doy 2 espacios a la derecha. Luego procedemos a escribir la segunda línea de código en el método main, que es el método main, Para ello lo que hacemos es de la siguiente manera: public espacio static espacio void espacio main. Abro y cierro paréntesis. Dentro del paréntesis escribo el objeto, que es string. Siempre la primera letra de string en mayúscula. Luego ars. Luego abro un corchete y cierro un corchete. Si se dan cuenta, el string es un tipo de dato objeto y su principal característica es que inician con mayúscula y que los tienes que invocar. En este caso nosotros estamos haciendo una invocación a la clase string que nos provee Java. Bien, si no les queda muy claro, no se preocupen porque le vamos a seguir viendo bastante. Ahora, una vez más que nosotros hayamos terminado de escribir el método main, vamos a abrir la llave y llave que abro, llave que cierro. Ahora le damos un Enter y le damos el indentado de la llave. Ahora que terminamos de escribir tanto el nombre de nuestra clase como nuestro método main, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Como les comenté, vamos a programar una suma. Pero antes de comenzar a escribir una línea de código, lo que siempre tienes que tener en mente es que debes hacer un análisis de lo que estás programando. En este caso, nosotros queremos programar una suma. Para ello, únicamente vamos a sumar 2 dígitos y nos va a regresar un resultado. Es decir, yo voy a escribir un 5 y le voy a sumar un 2. Entonces, a mí me tendría que regresar un 7. Si se dan cuenta, yo les acabo de mostrar que una variable es un espacio en memoria, donde nosotros vamos a poder alojar datos o información. En este caso, nosotros tendríamos que abrir 3 espacios en memoria, o en su defecto, como también se le conoce, declarar 3 variables. Estas variables las vamos a nombrar de 3 formas diferentes. Como recordarán, para poder usar un espacio en memoria necesitas 2 cosas: especificar el tipo de dato que vas a utilizar y un nombre. Vamos a borrar esto. Vamos a dar 2 Enter y después vamos a hacer el indentado del código. Recuerda, me posiciono a la altura de mi llave de cierre más cercana y 2 espacios a la derecha. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir a mi variable qué tipo de dato voy a utilizar.
En este caso quiero usar un tipo de dato entero. Después que voy a utilizar, necesito asignar un nombre a esa variable o en este espacio, o en este caso, el espacio memoria, para que mi programa pueda identificarlo. Entonces lo nombraré así: num-1. Ahora lo voy a inicializar. ¿Qué significa inicializar? Inicializar una variable o un espacio en memoria significa darle inicio de un valor a una variable, que sería un valor de arranque. En este caso vamos a igualarlo y decirle que dentro de este valor va a haber un 0. Ahora, como esto es una instrucción, recuerda que toda instrucción debe finalizar con un punto y coma. Si no finalizan la instrucción con un punto y coma, nos va a marcar un error. Bien, como nosotros ya hemos visto cómo declarar una variable, o cómo abrir una variable, o cómo abrir un espacio en memoria, podemos empezar a leer el código y entender qué es lo que estamos haciendo. En programación siempre se va a leer de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. En este caso, le estamos diciendo que nos va a abrir un espacio en memoria que va a contener un valor 0, pero que se va a llamar num1 y será del tipo entero. Ahora dijimos que utilizaríamos 3 espacios en memoria. Nos falta declarar 2 variables más. Ahora damos Enter y le voy a decir que la siguiente variable será del tipo entero y de nombre num2. Lo voy a inicializar también esta variable con 0. Voy a declarar una variable donde pueda alojar un resultado. Entonces será así: int resultado es igual a 0. Una vez que haya los 3 espacios en memoria, vamos a indicar a nuestro programa que el primer valor va a ser un 5 y el segundo valor va a ser un 2. Ahora vamos a dar 2 enter hacia abajo y vamos a indentar nuestro código con 2 espacios y le decimos a nuestra variable resultado que va a ser igual a lo que tiene la variable num1 más el valor de lo que tiene nuestra variable num2. Y como es una instrucción, voy a finalizar con un punto y coma. Como recordarán, se lee de derecha a izquierda. Entonces yo le estoy diciendo a mi programa que se va a sumar el valor de la variable num2 más el valor de la variable num1 y la suma de ambos se va a alojar en mi variable resultado. Vamos a proceder a escribir nuestra última línea de código, que es para mostrar el mensaje en pantalla que ya habíamos aprendido en la clase pasada, que es así: system.out.print, abrimos y cerramos paréntesis, dentro del paréntesis doble comilla, y entre la doble comilla ponemos el mensaje que queremos que nos imprima, que será lo siguiente: el resultado de la suma es espacio. Algo muy importante: no podemos meter una variable entre comillas, porque independientemente de que tu espacio en memoria sea del tipo entero o tipo texto, no lo puedes poner entre comillas, porque esto es una cadena de textos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un signo de suma. Este signo de suma en programación se le conoce como signo de concatenación. Este signo que tienes aquí es un signo de suma, diciendo al programa que sume los valores de ambas variables y lo almacene en una variable llamado resultado. Pero en programación, cuando tenemos dos elementos diferentes, en este caso tenemos una variable que es resultado y tenemos que poner el signo de concatenación, porque si no podemos mostrar el resultado de la que tiene esta variable al que nombramos resultado, entonces a esto es lo que llamamos concatenación. Bien, una vez que ya vimos eso, finalizamos nuestra instrucción con un punto y coma. ¿Por qué un punto y coma? Porque un punto y coma es la que indica la finalización de una instrucción. Una vez que hayamos terminado de escribir los códigos, procedemos a ejecutar.
Lo primero que debemos hacer es guardar nuestro código con la extensión txt. Luego hacemos guardar como y colocamos el nombre de nuestra clase con la extensión .java. Lo voy a dar guardar. Una vez que me guardó aquí, procedo a realizar el mismo proceso que la clase anterior. Para eso me dirijo a mi símbolo de sistema. Escribo cd de stock. Una vez que me haya mostrado todo lo que tengo en mi escritorio, procedo a escribir la palabra dir y me doy cuenta que aquí está mi archivo suma.java. Entonces vamos a proceder a compilarlo. Vamos a escribir javac, el nombre de mi clase, que es suma.java. Si no hay ningún problema, no nos arrojará ningún error y automáticamente nos creará otro archivo en el escritorio que es la clase. Ahora procedemos a ejecutar nuestro programa escribiendo java espacio el nombre de la clase que nos creó en el escritorio, que es suma. Damos enter y ya me arroja el resultado de la operación realizada. Si se dan cuenta, lo que aquí hicimos fue concatenar el valor de la variable resultado, que es 5 más 7, que es igual a 7. En este caso nosotros aquí no podemos ver, pero con la ayuda de un system lo que hicimos fue mostrar una cadena de texto, que es el mensaje enviado en pantalla. Este espacio que dejamos aquí es este espacio que vemos aquí, y después concatenamos el valor de la variable resultado, y únicamente en vez de mostrarnos la palabra resultado, nos está mostrando lo que tiene dentro del espacio de memoria, que es una variable, y es el valor 7. Y bueno, de mi parte